Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, os lo anticipaba hace un ratito, está con nosotros Fernando Gómez, concejal del Ayuntamiento de Burgos. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches nuevamente. Gracias por estar con nosotros en Canal 54 una vez más para hablar, además en primera persona, Fernando, de todo lo que está sucediendo durante las últimas semanas en el consistorio. Yo te agradezco enormemente que estés esta noche aquí para dar las explicaciones que consideres oportunas, porque desde la última vez que hablábamos hasta el día de hoy han pasado muchas cosas, entre ellas la renuncia a aquellas responsabilidades que poseías también esta legislatura y por la que la gente te asociaba, ¿no? Al equipo de gobierno como responsable del MC y con otras muchas competencias de las que has venido trabajando en los últimos años. ¿Qué te motiva, Fernando, para presentar esa renuncia? Hombre, yo creo que el tema es muy conocido ya por los televidentes, ¿no? Bueno, en todo caso, en primer lugar, daros las gracias a vosotros siempre. Primero por el tratamiento que habéis tenido, la deferencia conmigo siempre, y porque además siempre me habéis brindado la ocasión y la oportunidad de venir a explicar en primera persona aquellos temas que en un momento eran importantes para la ciudad, y en este caso pues probablemente es más importante para mí que para la ciudad, ¿no? Sin lugar a dudas, puesto que la ciudad se mueve a pesar de quienes estemos en el gobierno probablemente, ¿no? Bueno, dicho eso, sí, tomé esa decisión, va a ser dentro de poquito un mes que tomé esa decisión, y tomé esa decisión por responsabilidad, en primer lugar, con un equipo de gobierno, es decir, mis compañeros que tienen que gobernar y tienen que gobernar en una situación ahora complicada y difícil y sin una mayoría absoluta, pues evidentemente estaban sufriendo también el desgaste al que la oposición estaba sometiendo por este tema al equipo de gobierno. En segundo lugar, por responsabilidad con la cultura y el turismo en esta ciudad. No nos olvidemos que la oposición llegó a bloquear asuntos importantes para la ciudad por el mero hecho de que no querían que yo estuviera. Esa es la realidad. Y en tercer lugar, porque además estaba debatiendo un presupuesto que también había puesto como condición algunas partes de la oposición en que yo no estuviera dentro del gobierno. Y esta es la triste realidad. Es responsabilidad frente al chantaje, porque es un chantaje, frente al soborno, frente a la extorsión que ha sometido parte de la oposición a la ciudad de Burgos, anteponiendo sus intereses como partido a los intereses de la ciudad. Es decir, y lo explico, estos señores se empecinaron en que yo me tenía que marchar de las responsabilidades sin haber ninguna causa judicial. Incluso ahora que ha llegado al Tribunal de Cuentas, y ahora hablaremos de ello, ha tardado 5 días el fiscal en archivarlo, porque no hay nada, no hay absolutamente nada. Y ha sido una caza personal que la oposición se ha dedicado durante 3 o 4 meses y que ha condicionado la vida de la ciudad, que ha condicionado las subvenciones a gente como el Comité de Folclore o como al Ballet Contemporáneo, en aras de que yo dejara mis responsabilidades. Han tenido chantajeada a la ciudad y han tenido rehén a la ciudad de un intento político suyo. Incluso llegaron a decir que no aprobarían el presupuesto de esta ciudad. Fíjense ustedes la gravedad de lo que estamos hablando. Ni inversiones en barrio, ni inversiones en materia social, simplemente porque querían que un concejal se fuera. Y esto es lo que hay que dejar bien alto y bien claro. Esta es la política que siguen los señores de la oposición. Si alguien no me gusta, o se va o esta ciudad se para. No hay más. Fernando, ¿cómo se ha vivido estas últimas semanas en primera persona, teniendo en cuenta que entre las acusaciones que se han vertido contra ti han sido, por ejemplo, precisamente eso, la de paralización de la ciudad o un bloqueo en la gestión que no solo en esta legislatura, sino también venías de largo, ¿no? Durante la pasada legislatura, has realizado al frente de la cultura, sobre todo, de esta ciudad? Hombre, me parece, repito, me parece una extorsión, ¿no?, con la ciudad. Yo lo he vivido con tristeza, porque a mí me parece que los políticos, los que representamos a los burgaleses en este caso, o a los ciudadanos de otro lugar, debemos de estar por encima de esas rencillas, de ese caínismo personal, ¿no? Nuestra política no puede basarse en quiero destruir a esta persona, en quiero que este no me gusta y se vaya, y si no es así, bloqueo una ciudad, bloqueo la cultura, el turismo, las inversiones sociales, las inversiones en barrios en una ciudad, simplemente por un empecinamiento de que quiero que este señor se vaya. Y a mí me parece frustrante, pero en este caso ya como burgalés, porque si esta es parte de mis representantes públicos, políticos, que son capaces de poner por delante de los intereses de la ciudad sus intereses personales o sus venganzas,
pues me parece muy triste que estas personas sean responsables públicos. ¿Se ha puesto en peligro el trabajo realizado en materia cultural y turística durante los últimos años, puesto que en numerosas ocasiones, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar, se ha hablado siempre de que había que ir sembrando para recoger luego los frutos a la hora de poder atraer determinados acontecimientos a la capital o a la hora de aspirar a revalidar o a mejorar a otros proyectos? ¿Qué duda cabe? Se ha sembrado tal duda, porque en este caso, fíjese que no estamos hablando ya de hablar de una gestión, ¿no? Del debate político, ¿no? Normal, que bueno, pues no me gusta cómo lleva usted la materia turística, pues no ha crecido tanto como debiéramos, pues en materia cultural... No, han estado hablando de mi honestidad, han incidido en lo más, digamos, sagrado que tiene una persona, y que es su honestidad y su credibilidad, y han sido capaces de llegar hasta ahí, con tal de minar a un equipo de gobierno. Y claro que han paralizado la actividad cultural de esta ciudad. No se les olvide a ustedes, el 29 de diciembre, el último día, Imagina votó en contra, y el Partido Socialista, de que se aprobara la subvención al Comité de Folclore. Estos señores, después de haber hecho un magnífico trabajo en la ciudad, se iban a quedar sin cobrar más de 100.000 euros. Simplemente, no porque el festival estuviera mal, no porque hubieran presentado mal las cuentas, simplemente porque estos señores querían que yo me fuera. Simplemente por eso eran capaces de dejar a parte de la ciudad sin ese dinero y sin el festival de 2016, sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza. Entonces, claro que ha sufrido la vida cultural de la ciudad y ha sufrido también la vida turística. ¿Quién en su sano juicio, después de lo que ha ocurrido ahora, va a ser capaz de viajar a otra ciudad a promocionar Burgos? Probablemente nadie. Nadie se va a atrever a salir a promocionar Burgos en otro lugar y a buscar turismo, que eso genera riqueza y genera empleo en esta ciudad, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, digamos que en aras de su crecimiento político, incluso personal, han tenido rehén y han tenido esclavizada a una ciudad y no les ha importado el interés general. Por lo tanto, tristeza, porque el trabajo que habíamos conseguido durante años, que habíamos hecho con mucho esfuerzo, con muchísimos aportes de la sociedad, en materia cultural probablemente siga funcionando muy bien, porque la cultura en esta ciudad ya es un valor intrínseco, ¿no?, de los ciudadanos y de los burgaleses. Ya nadie sabe vivir sin un ámbito cultural en nuestra ciudad y, por lo tanto, de una manera o de otra, trancas y barrancas, y esperando que estas personas no apliquen demasiado el sectarismo dentro de la cultura y la ideología, pues podremos seguir avanzando probablemente en materia cultural. Sí que es verdad que en materia turística, en el cual, y me habéis oído decir muchas veces aquí en este programa, que estamos hablando de que en materia turística y en promoción de ciudad y en marketing de ciudad hay una auténtica guerra, que las cosas cambian de un día a otro, que hay que estar muy activos, porque ahora mismo están generando crecimientos espectaculares y es lo que está generando empleo y riqueza en muchas ciudades. Y por lo tanto, por esa parte del pastel se compite mucho y se compite muy duramente. Y ahí yo estoy convencido, estoy seguro de que vamos a tener un retroceso y que la ciudad va a sufrir en cuanto a promoción y va a sufrir en cuanto a empleo y va a sufrir en cuanto a generación de turismo y de riqueza. Fernando, se han dicho muchas cosas durante estas semanas, incluso que desde el propio equipo de gobierno del Partido Popular no se te apoyaba lo necesario o no todo el mundo te respaldaba en este proceso. Bueno, eso es lo típico que se dice siempre, ¿no? Yo creo que cuando ocurre cualquier acto de estos, enseguida todo el mundo, cuando las cosas no funcionan como ellos quieren, pues tratan de buscar. No, es que dentro de su propio equipo también no. Mi equipo ha sufrido mucho con mi caso, mi equipo ha estado al frente de esta pelea porque sabían que no había nada ilícito ni ilegal hecho por mí. Segundo, porque sabían que era una injusticia, y tercero, porque entendían que la ciudad no podía estar a merced de que a unos señores de la oposición se les ocurra que un señor no les gusta, ¿no? Y por lo tanto han estado peleando, y probablemente hubiera estado más cómodo si yo hubiera dado este paso hace 3 meses. Por tanto, yo, al revés, el agradecimiento a mis compañeros de equipo, y que no busquen culpables dentro del equipo de gobierno. Son ellos los que han paralizado la ciudad, son ellos los que se les ha antojado que un concejal no gustaba y han sido capaces de llegar hasta poner en peligro el presupuesto de esta ciudad, las inversiones sociales, las inversiones en barrios, la cultura, el turismo, con tal de conseguir su objetivo. Que no busquen ahora culpables dentro del equipo de gobierno porque no existen, no es cierto. El pasado viernes se aprobaba en el Ayuntamiento de forma inicial el presupuesto. Decía el alcalde que por primera vez desaparecía ese concepto de indemnización sustitutoria en las cuentas del consistorio. ¿Crees que ha quedado lo suficientemente claro en qué consistía este concepto y por qué se utilizaba en el Ayuntamiento? Se ha utilizado durante años porque es un concepto simple,
es un concepto cómodo y es un sistema seguro para la administración. Yo, si doy mi opinión aquí, creo que es un error haber eliminado las indemnizaciones sustitutorias, y lo digo con toda claridad, es un auténtico error. Y eso va a hacer que nuestra ciudad se mueva y se desplace muchísimo menos y consigamos muchísimo menos objetivos. Y les lo explico muy fácilmente. Ahora lo que se ha aprobado por dictamen de esa comisión de investigación es que a partir de este momento solamente se cobren por los gastos justificados de manutención y alojamiento del propio concejal. Eso quiere decir que yo no voy a decir con quién, pero cuando todavía tenía responsabilidades en el IMC y ya estábamos metidos en esta batalla, ¿no?, tenía una reunión importante con un embajador y con un director de un museo. Por un proyecto importante para la ciudad, a la 1:30, cancelé la reunión. Tuve que cancelarla. ¿Cuál era mi postura en ese momento? Me tocabas una reunión con estos señores que te dan la deferencia para traer un proyecto a Burgos y acabas invitándoles a cenar, a comer. Bueno, pues las nuevas bases dicen que no, que te pagan lo tuyo, que lo de ellos o se lo paguen ellos o lo pagues de tu bolsillo, y además pidas cuentas separadas y tú te lleves la tuya. Ese es un error estratégico para una ciudad. Eso nos sitúa a años luz de otras ciudades que van a competir por grandes proyectos y por traer grandes infraestructuras a sus ciudades, y nos va a colocar en mucha peor situación. Para mí es un error haber eliminado las indemnizaciones sustitutorias, porque para la administración era muy sencillo. Yo a usted le pago una cantidad, 230 euros me parece que era 239 por un día, y con eso usted se va al hotel, desayuna, o ayuna si quiere, come, invita a quien quiera, pero yo no le voy a pagar más que esto. Y por lo tanto era un método seguro para la administración, y además muy medido, porque 230 euros es una indemnización realmente económica para el ayuntamiento. Hay ciudades donde solamente un hotel ya te vale 200 euros la noche, y hay otros en los que te cuesta menos, claro. Entonces, era segura, era económica para el ayuntamiento. Y de verdad, yo opino que ha habido que hacerlo, la comisión de investigación así lo ha indicado, pero es un auténtico error, y además un error que estoy seguro que va a pagar la ciudad en los próximos años. Cuando se echa la vista atrás ya unas semanas y con el punto de vista que da además el tiempo, ¿qué balance haces de esa comisión de investigación una vez que parece que, bueno, aunque seguimos hablando de ella, se están ya dirigiendo diferentes procesos de los que vamos a hablar esta noche, que son las consecuencias precisamente de las decisiones que durante esa semana se adoptaron? Bueno, yo no me atrevería a llamarla comisión de investigación porque no se investigó nada. Es decir, esa comisión, los miembros de la oposición buscaban hacer un daño político a alguien, que era en el caso a mí, y además, repito, creo que traspasaba una línea roja muy peligrosa, que es la de la honestidad de las personas, y yo creo que tarde o temprano a quien va a pasar facturas a ellos, estoy absolutamente convencido, tenían una conclusión que no varió ni un milímetro al acabar la comisión después de 3 días. Hombre, fue un auténtico circo, es que no nos da tiempo a relatarlo aquí, pero los testigos, que no eran de nadie, ni de ellos, propuestos por ellos, desmontaron todas y cada una de los planteamientos iniciales, y la conclusión se firmó con los mismos planteamientos iniciales. Eso fue una burla a la democracia de esta ciudad, a la claridad y a la transparencia, y lo firmaron todos los grupos de la oposición: PSOE, Imagina, Ciudadanos y Silvia Badulate. Incluso se dio el caso de algún concejal que ni apareció en ninguna de las sesiones, pero que sí llegó a la de las conclusiones. No voy a decir nombres. A mí me pareció patético, y me ha parecido una burla, de verdad, una burla a los burgaleses, una burla al sistema democrático y una burla incluso a la institución que es el ayuntamiento, lo que ocurrió. Y a partir de ahí sacaron las mismas conclusiones que se habían sacado 3 meses antes o 4 meses antes. Entonces la comisión de investigación no sirvió absolutamente para nada, más que para hacer un circo que dio para muchas horas de televisión, para muchas horas de radio y para muchas hojas de periódico. ¿Cuál está siendo el papel de los denominados altos funcionarios del ayuntamiento en lo que se ha denominado caso Gómez, Fernando? Porque cuando uno se acerca a las conclusiones de la comisión o incluso al mismo proceso, cuando uno se acerca ahora mismo a lo que está sucediendo, al final siempre se está hablando de tesorera, de interventor, se está hablando de esos altos funcionarios que a lo mejor suenan muy alejados para la ciudadanía que nos sigue cada día, pero que al final tienen un papel decisivo en las decisiones que se están adoptando en todo el proceso. Yo creo que se les ha puesto en un brete y de moneda de cambio. Es decir, yo repito, el sistema de las indemnizaciones sustitutorias funciona bien, ha funcionado bien y habría seguido funcionando bien. Lo han utilizado todos los concejales de todos los colores políticos y nadie lo ha puesto en entredicho. Es decir, cuando yo salí
a esa comisión de investigación pusimos sobre la mesa casos de miembros de la oposición que, no estando en el equipo de gobierno, también habían viajado, en este caso a Benín, ¿no?, y habían utilizado el mismo sistema, y nadie había puesto en entredicho el sistema. Por lo tanto, buscar culpables, no, pues es que tesorería, o es que no, es que es un proceso que funciona sin grandes problemas, que ha funcionado bien, que ha dado seguridad a este ayuntamiento, que ha dado seguridad a los concejales cuando viajaban, y que además ha sido económico para el ayuntamiento. Ha sido económico para el ayuntamiento. Fíjese usted que después de toda la comisión de investigación, después de todo el circo, dicen que según ellos hay 4.200 euros que no funcionan. ¿De verdad? ¿De verdad alguien cree que una ciudad se puede paralizar? Aunque fuera verdad, aunque yo fuera culpable, ¿de verdad piensan que una ciudad se puede paralizar por 4.200 euros que se despachan con un informe de tesorería diciendo si está bien o si está mal? ¿Cuánto ha costado es realmente lamentable. ¿Cuánto ha costado la comisión de investigación, Fernando? Porque es algo de lo que también se ha hablado, incluso algunas personas han podido decir que era exagerada teniendo en cuenta esa cantidad, teniendo en cuenta que prácticamente, si no en la totalidad, se iba a gastar mucho dinero en el desarrollo de esa comisión. Hombre, pues tener 3 días el ayuntamiento abierto, tener al secretario general, que unos cargos importantes del ayuntamiento, a muchos funcionarios pendientes durante 3 días, pues eso tiene un costo infinitamente mayor que los 4.200 euros, no está calculado, pero infinitamente mayor. Pero repito, y no quiero aquí exculpar o decir es que 4.200 euros no son nada, todo es dinero y todo tenemos que dar explicaciones, pero estas explicaciones se podrían haber pedido de una forma más mesurada, se podrían haber pedido a tesorería, que emitiera un informe, a intervención, se había fiscalizado, y no, se les ha puesto en el punto de mira, se les ha llevado incluso a declarar casi como testigos de cargo en una comisión de investigación a funcionarios que tienen que hacer su trabajo y que se podrán equivocar, pero como nos podremos equivocar todos, un concejal, un ciudadano, un interventor, pero ¿cómo no nos vamos a equivocar? Hasta ahí podríamos llegar, pero sin una pretensión nadie de equivocarse. Y esta cuestión, que si hubiera habido una mínima duda razonable se podría haber solucionado en un ámbito más normalidad, y luego ha crispado a todos, ha crispado a la oposición, ha crispado a los burgaleses, ha crispado al equipo de gobierno, ha crispado a los cuerpos nacionales, ha crispado a todo el mundo, porque buscaban crispar, no nos engañemos. La táctica de la oposición en este momento es crispar las relaciones y hacer que una ciudad parezca crispada para decir que el equipo de gobierno no sabe gobernar. Y quien no quiera ver esto es que se está engañando. El proceso ha continuado durante las últimas semanas, algo de lo que hemos informado, de lo que se está hablando es de ese expediente de revisión. Fernando, ¿en qué momento nos encontramos en cuanto a ese expediente y cuál es el objetivo del mismo también para que la gente que nos esté viendo pueda entender en qué momento nos encontramos? Bueno, pues lo que pide la comisión de investigación, en realidad, después de todo este circo mediático, lo que le dice a la tesorera es: inicie usted un expediente. Bueno, pues es lo que se podía haber dicho hacía 4 meses, que es lo que tenían que haber hecho hace 4 meses y es lo que se debiera haber hecho hace 4 meses. Pero claro, si mientras monto un espectáculo y parece que aquí este señor es el ladrón de Alibaba, pues vale, pues eso que conseguimos y hacer daño políticamente, ¿no? Pero no era eso, lo que se pretendía era eso, es que inicien un expediente. Se me ha comunicado un decreto, yo ahora tengo la posibilidad de hacer un recurso y de decir lo que debo decir, y por lo tanto en ese procedimiento estamos. Pero repito, esto que se podía haber hecho hace 4 meses sin necesidad de todo este circo, pues no interesaba mucho más hacer ruido, etcétera, etcétera. Se me ha comunicado un decreto en el que yo no estoy de acuerdo en la forma en que se ha redactado y por lo tanto he puesto un recurso de reposición, pero dentro de la más absoluta normalidad. Se ha criticado mucho también, Fernando, durante estas últimas semanas el hecho de que hayas acudido al ayuntamiento con una serie de viajes, hayas presentado una documentación, dicen desde la oposición, especialmente desde el Partido Socialista, que sin complementar, sin firmas, sin datos precisos, y que decían que de alguna forma suponía una burla más a lo que se estaba viviendo en estos momentos. ¿En qué ha consistido esa presentación y cuál es el objetivo por el que el concejal Fernando Gómez acude con toda esa documentación una vez que ha finalizado la comisión y dice: tengan ustedes aquí estos otros viajes que yo he realizado? Es que no fue exactamente así. Vamos a ver. La única duda, y es difícil explicarlo a los burgaleses porque es un tema farragoso y complicado, por eso es mejor que haya informes de intervención y no que estemos radiando aquí todo, porque es muy difícil explicarlo y comunicarlo, ¿no? Un titular muchas veces pues destroza ya cualquier explicación, ¿no? Pero el tema es tan sencillo como que alguien dudaba que si alguien me había pagado ya un hotel, porque solicitaba yo una indemnización al ayuntamiento.
Y esto, que es algo que se ha venido haciendo habitualmente, tiene una explicación muy sencilla. Lo que decían es, si usted le ha pagado el hotel, el plan estratégico, ¿por qué solicita una indemnización? Bueno, esto, el señor Escribano lo dijo en rueda de prensa y lo hizo igual. ¿Por qué? Porque tú vas a un viaje y a ti te han pagado el hotel, pero no te han pagado más. Tienes que comer, tienes que cenar, tienes gastos en un viaje, cualquiera que viaje sabe, y tú vas de trabajo, no vas de placer, y vas a trabajar, vas a intentar hacer todo lo más deprisa posible para volverte cuanto antes. Hay viajes en los que en el destino hemos estado 8 o 10, entre que sales de Burgos, 10 o 11 horas viajando y has estado 6 en el destino. El viaje de trabajo es el viaje de trabajo, y en ese interín comes, cenas, te tomas una Coca-Cola, no lo sé. Todos esos son los gastos que son indemnización sustitutoria. Lo que hemos hecho los concejales como criterio es decir, bueno, si tengo que pagar el hotel y a mí me corresponden 230 euros de indemnización, pues pido 140. Entonces, lo que han querido confundir a la gente, no, si tenía que pagar el hotel, ¿por qué ha pedido 140? He pedido 140 porque yo tenía derecho a pedir 230 y precisamente por eso he pedido la mitad, ¿no? Porque tenía algo pagado. Con lo cual hemos actuado, y no en mi caso, en el de todos los concejales, con esa honestidad. Entonces ahora alguien quiere confundir y contar lo contrario. No, es que tenía pagado el hotel y encima pide indemnización. Si lo cuentas así, poca defensa tengo. Vale, lo que pedíamos era una indemnización reducida, precisamente porque teníamos algún gasto pagado, pero no todos. Para compensar con esos otros gastos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues si la duda es esa, es muy sencillo. Oiga, señores del plan estratégico, señores de la Fundación Morita, ¿cuánto han pagado por mis viajes en la legislatura pasada? Me contestaron, 2.000 y pico euros uno, 2.000 y pico euros. Bueno, yo de mi bolsillo cojo esos 5.000 euros y se los pago. Entonces, una vez que eso los he pagado, voy otra vez a tesorería y digo, bueno, ahora que ya nadie me ha pagado nada, calcúleme usted ya las indemnizaciones tal y como debieran de haber sido desde el primer momento. Y si yo estuve 5 días en Qatar y me corresponden 800 y pico euros y yo solo pedí 300, pues como ya he compensado todo lo demás, ahora págueme los 500 que me faltan. Algo muy sencillo. No, es que han aparecido viajes nuevos. Sí, han aparecido viajes nuevos, porque cuando fui a San Petersburgo, por ejemplo, como el plan estratégico pagó prácticamente todo y el resto no me parecía prudente, no pedí ninguna. Pero claro, si ahora yo le pago al plan estratégico los hoteles y las comidas, pues el ayuntamiento me tendrá ahora que abonar esas cantidades. Por eso aparecen viajes nuevos. Entonces, cualquier cosa que haya intentado clarificar el tema, el PSOE lo ha puesto como una burla, ¿no? O sea, todo lo que no sea decir que yo he robado, me he aprovechado y que no tengo decencia, pues para el PSOE le parece una burla y le parece fatal, ¿no? En todo caso, yo sí que le diría desde aquí, sobre todo al PSOE y a Imagina, que si después de haber tardado 5 días el fiscal, 5 días en archivar la causa, es decir, que no hay causa, si van a pedir algún tipo de disculpas o algún tipo de explicación a los burgaleses de qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo, porque creo que deberían darla. Y si no la dan, pues la tendremos que pedir, no nos va a quedar más remedio. ¿Cómo recibías precisamente ese pronunciamiento del Tribunal de Cuentas en el que se archivaba toda esa responsabilidad penal que pudiera existir en el proceso? Como ya se esperaba. Si es que, repito, los concejales no nos cobramos a nosotros mismos. Yo, primero, los viajes son reales. Un problema penal mío pudiera haber sido que yo hubiera pasado indemnización sobre viajes que no hubiera hecho. Pero, mire, de los 117 viajes no hay ninguna duda. Nadie ha puesto en duda ninguno de los viajes, ninguno, porque todos han sido oficiales. 117 en 4 años, un esfuerzo importante para una persona, para su familia, marcharte, irte, comer fuera de casa, volver, etc. Primero, podría ser que yo hubiera ocultado, hubieran falsos, ahí sí que tendría un problema penal. Segundo, que hubiera mentido a alguna pregunta. Si la tesorería me hubiera preguntado, oiga, ¿usted tiene algún gasto pagado? Y yo hubiera dicho no, hubiera mentido, pero es que nunca se preguntó nada de esto. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad podía tener yo cuando lo que hago es rellenar una solicitud que me deja tesorería en lo que yo creo que debo pedir? Lo que yo creo que debo pedir, independientemente de que sea lo cierto o no, y lo envías a tesorería y teóricamente ahí te dice que lo tiene que firmar la tesorera, el interventor y la subcajera, y después de 5 meses te lo ingresan, que no lo cobras tú, ¿qué responsabilidad penal puede tener un concejal? Creo que ninguna, porque no hay ninguna falsedad, no se ha cometido nada que no sea cierto, no se ha intentado pasar un dinero de un viaje que no se haya efectuado, mentira, era todo cierto. Y por lo tanto, si después de solicitar lo que tú consideras que debes de solicitar, 5 meses después y con la firma de los máximos responsables económicos del ayuntamiento te lo pagan, ¿qué responsabilidad puede tener un concejal? Y la pregunta es a la inversa.
ahora mismo, en este momento, ¿qué seguridad puede tener un concejal si necesita desplazarse? Después Ninguna. después de este pronunciamiento, después de haber renunciado a las responsabilidades de gobierno que poseías, pese a todo ello, Imagina sigue insistiendo en que debes presentar la dimisión, Fernando. Yo hago la frase contraria. Creo que después de lo que ha ocurrido, después de que Imagina, y se lo digo claramente mirando a la cámara, llevara al Tribunal de Cuentas este tema, y después de que el Tribunal de Cuentas haya tardado 5 días en archivarlo, quien debiera emitir es Raúl Salinero. No yo. Sería Raúl Salinero quien por decencia y por vergüenza debiera de emitir en este momento. ¿Cómo percibes el futuro, Fernando, en el Ayuntamiento a partir de este momento y teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra ahora mismo todo este proceso? Bueno, pues yo lo que debiera hacer, evidentemente he dado un paso atrás, creo que decía, primero con responsabilidad y segundo con humildad. Es decir, pues si lo que estoy dificultando son las labores de gobierno, porque unos señores, por mucho que no tengan razón, se empecinan, pues lo bueno para la ciudad es que con responsabilidad y con humildad, pues dé un paso atrás, que es lo que he hecho, ¿no? Y en este momento, pues lo que hago es hacer el apoyo a mis compañeros, sigo estando en Junta de Gobierno, evidentemente tengo unos conocimientos sobre materias como cultura, turismo, etcétera, que lo que hago es ayudarles, aconsejarles, echar una mano en lo que puedo, y segundo, y además soy concejal del Ayuntamiento de Burgos como representatividad, por lo tanto, esas son mis funciones ahora, por lo menos de momento, en tanto en cuanto, bueno, pues algunos señores empiecen a pensar que es que igual tienen que rectificar algunos de los planteamientos que han hecho, ¿no? Y me refiero en este caso a la oposición. Y ese es mi trabajo, el trabajo todavía importante, hay muchísimas cosas por hacer, y luego retomar mi vida anterior. Es decir, yo llevo más de 34 años activo y de los cuales solo 4 como concejal, el resto como autónomo en mi vida de empresario, y ahora he retomado otra vez esa actividad, lógicamente de empresario, pues para mi sustento diario, lógicamente, pero seguir siendo concejal. Como he sido alcalde de Atapuerca 8 años sin tener ni un solo euro de remuneración, quiero decir que aquí ahora hay muchos señores que parece que van de altruistas, ¿no? Pero han estado cobrando toda la vida por su trabajo dentro del ayuntamiento, estos señores de la oposición, ¿no? Otros hemos hecho trabajos altruistas, hemos estado 8 años de alcaldes mientras compaginábamos con nuestra labor de empresarios. Pues lo que me toca ahora es volver a retomar esa labor de empresario y a la vez ser concejal del ayuntamiento de la ciudad y desempeñar en la medida de mis posibilidades y mi tiempo aquellas acciones en las que el equipo de gobierno y en el caso del alcalde pues me requiera. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en torno a este proceso, de todo lo que se comente. Y lo he dicho, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros para intentar aclarar y sobre todo dar tu postura respecto a lo que estás viviendo en primera persona. Muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, una auténtica cacería personal y creo que poco dice, y lo decía al principio, poco dice de representantes públicos. Gracias, Fernando, y nosotros continuamos.